Como dice la famosa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que acompáñame a ver uno de los sucesos más importantes de Argentina y de Latinoamérica. El nuevo presidente para aquella época, Raúl Alfonsín, ordena llevar a juicio a los comandantes militares por abuso de poder hacia el pueblo argentino, cuyos actos macabros fueron cometidos a finales de los 70s y a principios de los 80s. Sin embargo, el juicio no inicia, razón por la que se crea el rumor de que el caso se pudiera llevar a juzgamiento civil, por lo que esta tarea recaería en Julio Stracera, el único fiscal. Paranoico por todo lo que está ocurriendo, Stracera, mientras maneja, ve a su hija con su nuevo novio, cuestión que le genera mucha desconfianza. Llega rápidamente a su casa e interroga a su hijo menor, Javier, quien le da información a detalle del novio de su hermana y la cita que tuvieron. Segundos después, llega la esposa de Stracera, Silvia. Pregunta qué están murmurando, así que su esposo le responde que desconfía del nuevo novio de su hija porque puede ser un espía enviado por los militares. Tras esto, Silvia critica a su esposo y le ordena que deje de acosar a su hija. Al día siguiente, Stracera llega a su oficina y Susana, su secretaria, le informa que lo llamó el abogado Bruso. Pero nuestro protagonista se niega rotundamente a hablar con él. Minutos después, Susana entra en la oficina anunciándole que Bruso llegará pronto. Razón por la que se marcha de allí, diciéndole a su secretaria que le diga a Bruso que no puede atenderle. Horas más tarde, Stracera sale al balcón de su apartamento y nota cómo toda la vecindad está viendo una emisión de televisión en vivo llamada Nunca Más, de la CONADEP. Ahí, los familiares de las víctimas dan sus testimonios, los cuales han sido ignorados por la justicia. Un día después, Julio va a su trabajo como de costumbre, y allí, su secretaria le informa la mala noticia de que el abogado Bruso está en su oficina. Resulta que este quiere obligarlo a hacerle frente para que se ejerza su cargo en los tribunales contra los militares. Solo que Stracera se niega. Sin embargo, Bruso le informa lo que él ya sabe, que si se lleva a cabo este acto, él no tendrá más opción que aceptar. Horas más tarde, Stracera ya está en casa y Silvia lo confronta preguntándole si el juicio a los militares se dará, pero este se niega a responder. Silvia sigue insistiéndole para saber algo al respecto y él reconoce estar asustado por tal situación que probablemente se haga realidad. A la mañana siguiente, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones reciben una carta enviada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, donde expresan que se niegan a ser juzgados por personas que no sean militares. Los jueces discuten la mejor opción, hasta que el juez principal exige hacer el juicio para que las víctimas puedan alzar su voz y saber la verdad. Momentos después, Susana le entrega un documento enviado por los jueces a Stracera y se marcha. En ese instante llega Javier, que ve a su padre leer el informe. Este le entrega la hoja al pequeño y le informa que el juicio a los militares se dará. Javier, preocupado por la vida de su padre, le pregunta si puede negarse a estar en ese juicio, pero Stracera le dice que no. Horas más tarde, Julio llega a casa y atiende el celular de su apartamento. Al hablar, escucha que lo están amenazando con asesinar a sus hijos. Sin embargo, actúa de manera fría y calmada. Al día siguiente, Stracera vuelve a su oficina y Bruso hace presencia para ofrecerle su ayuda, solo que nuestro protagonista se niega a contar con él, alegando que él mismo armará su equipo para recolectar las pruebas de las víctimas y hacer frente en el juicio contra los militares. Stracera va al teatro a ver un amigo, Carlos Amigliana, para discutir quiénes quieren formar parte de su equipo. Sin embargo, ningún abogado con experiencia quiere involucrarse en esa situación de tal magnitud, y los otros apoyan el fascismo. Llega el día de las audiencias preliminares. Stracera llega al tribunal y ahí se cruza con Basil, abogado defensor de los militares. Este acusa a Stracera de defender a los guerrilleros, pero él solo le dice que hará el trabajo de un fiscal, el cual es escuchar. Tras esto, inicia la audiencia y los 6 jueces se sientan en el estrado. Al mismo tiempo, Stracera le pregunta al joven que se encuentra con él quién es, a lo que este se presenta como Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto.
algo que no gusta a nuestro protagonista. Instantáneamente se presentan en la sala los acusados, entre ellos 9 militares cabecillas, como ejemplo, Jorge Videla, teniente general del ejército, y otros quienes no reconocen la legitimidad del tribunal al no ser dirigidos por militares. Al salir, Stracera se topa con Carlos y este pregunta por el joven. Nuestro protagonista le pregunta a Luis si ha estado en un juicio y como respuesta dice que no, aclarando que solo es un profesor de la Universidad de Derecho. El trío va a un bar. Ahí intentan planificarse y armar un equipo. Luis recomienda contar con abogados jóvenes que realmente estén dispuestos a luchar por la causa y su futuro, idea que agrada a Carlos y a Stracera. Luego, comienzan a interrogar a distintos abogados jóvenes para ver si están capacitados. Sin embargo, ninguno demuestra lo suficiente y aún así, todos fueron contratados. Días después, Stracera le dice a su equipo que tiene solo 4 meses para alistarse. Luis asigna un plan para registrar los casos clasificados por fuerza, por año, por centro clandestino y por región, lo que significa que tienen que viajar. El equipo se divide para buscar testigos. Algunos van a lugares citadinos, mientras que otros van a pueblos o colonias. La presencia del equipo de Stracera se hace notar en distintas regiones, razón por la que inicia la presión de los militares y quienes lo apoyan. Incluso, no se les permite anunciarse en la radio porque los cuerpos policiales no quieren. Por suerte, el equipo consigue su cometido y logran reunir muchas víctimas a la oficina, y allí confiesan la pesadilla que vivieron. Llega el día de la presentación de las pruebas de las víctimas para inculpar a los militares. Luis le anuncia al fiscal que consiguieron las pruebas y revela que pudieron recolectar más de 700 casos, en compañía de más de 800 testigos. El equipo se dirige a dar ingreso a los documentos y ahí se topan con Basil y su equipo de trabajo. Este comienza a burlarse de los jóvenes, pero Stracera y sus muchachos no se dejan intimidar. Luis llega a una fiesta familiar y su madre, como de costumbre, critica lo que están haciendo. Resulta que la familia de este son todos militares y lo acusan de traidor. Segundos después, llegan a la sala donde están todos y se siente la presión a través de miradas. Luego, Luis se dirige a hablar con uno de sus tíos, pero el sujeto no demuestra simpatía, aclarándole que es el coronel para él. Comienzan a discutir, pero la madre de Luis los separa. Es el día de las audiencias públicas. Sin embargo, es interrumpido por una supuesta amenaza de bomba. Los involucrados discuten si se debe seguir con el caso, pero Basil alega que no por la seguridad de sus clientes. Stracera cree que todo esto es una trampa y el juez principal da inicio al juicio, ya que es el primer día del proceso judicial. Inicia el juicio. Aún así, no hay ningún avance para ninguno de los equipos. Pasan los días y María Eugenia, integrante del equipo Stracera, le da documentos inéditos a Luis de organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos, algo que contradice a uno de los tenientes que está testificando. Al salir del tribunal, Stracera habla con Luis y le pregunta por qué está tan desconfiado si van bien. A lo que este responde que habló con su madre, que todavía apoya más a los militares. 3 días después, sigue el proceso judicial y llaman al estrado a Adriana Calvo, una de las víctimas, a declarar. Ella comienza a hablar detalladamente acerca de cómo fue secuestrada y maltratada mientras estaba embarazada, conmocionando a todos los presentes. Al día siguiente, la madre de una de las víctimas da su testimonio y tras ella, otras víctimas cuentan su trágica historia en contra de los militares. Pasan los días y siguen llegando más civiles al tribunal a contar sus terribles experiencias, dejando a todos boquiabiertos por tanta maldad aplicada por los militares. El juicio se extiende y parece todo muy reñido. No suficiente con esto, hacen explotar un auto al frente del Palacio de Justicia, acto preocupante para la seguridad de los involucrados que siguen recibiendo amenazas. En la oficina, Luis recibe una llamada de su madre, que le dice que ha estado al tanto de todas las audiencias y que ahora está más que convencida de que los militares deben pagar por sus pecados. Al escuchar esto, Luis se emociona mucho porque la opinión de su madre es muy importante para él. En la noche, Silvia y su hija llegan a casa y descubren que alguien entró para dejarles una carta con una bala.
En la carta se lee una amenaza y la acompaña un membrete de la Armada de Argentina. Al día siguiente, Stracera lleva a sus hijos y esposa al aeropuerto para que se vayan del país hasta que se calmen las aguas. Tras esto, nuestro protagonista es entrevistado por la prensa por las amenazas que recibió mientras se dirige a la apertura más importante del juicio. Comienzan a juzgar a un civil que fue víctima y obligado a trabajarles a los militares. Los abogados de los acusados alegan que este fue solo un trabajador, cuestión que Stracera y Luis quieren desmentir. Sin embargo, no todo salió tan bien. Un día después, Bruso se reúne con Stracera, le felicita por todo lo que ha conseguido en los juicios. Sin embargo, también le informa que las fuerzas aéreas del ejército no pueden ser señaladas porque de lo contrario, el país tendrá una masacre en contra de los civiles. Además de señalar a los culpables no de forma tan severa en su discurso y tener cuidado con las condenas. Horas más tarde, Silvia consuela a su esposo. Entiende que las cosas se están poniendo complicadas, pero aún así, esta le dice que para ella y muchos es un héroe. Así que se dan un beso apasionadamente. Al día siguiente, Stracera le muestra el discurso que ha preparado a su amigo Carlos. Sin embargo, este no está de acuerdo, ya que le parece un discurso muy flexible para la situación. Discuten, pero después se calman y estructuran de otra forma las palabras de lo que dirá en el juicio final. Pasan los días y llega el momento más esperado. Todos están en el tribunal y segundos después presentan ante todos a los militares acusados. El juez principal le da la palabra al fiscal para que dé la acusación del caso. Stracera se pone algo nervioso, pero aún así inicia el discurso más importante de la historia de Argentina. Sus palabras, contrario a lo que le exigieron, son contundentes, explicativas, feroces y sobre todo justas. Por último, cierra con una frase célebre de todo el país argentino, la cual es «Nunca más», refiriéndose al rechazo a las injusticias. Los presentes eufóricos comienzan a aplaudir y a llorar de emoción, dando por acabado el juicio. Sin embargo, hace falta la decisión final por parte de los jueces. Días después, ya en casa, Stracera, junto a su mujer, espera noticias contundentes de los jueces y las sentencias. Y en ese instante, llaman al apartamento de nuestro protagonista y atiende su mujer, solo para pasarle el teléfono a Stracera, quien es informado sobre las condenas. Segundos después, aparece Javier, que le pregunta a su padre cómo resultó todo, a lo que éste responde que mal, ya que no lograron darle condena perpetua a todos los acusados, a pesar de castigarlos con muchos años. Al escuchar esto, el chico motiva a su padre a apelar el caso para que se haga justicia en su totalidad. Así que Stracera va a su oficina a trabajar en el próximo documento para presentar ante la Cámara su descontento con la decisión de los jueces. ¿Crees que esta historia marcó un antes y un después en la política de Argentina? Además, cuéntanos algún suceso importante en tu país. Te leemos. No olvides participar en nuestro sorteo de un año gratis de YouTube Premium y Netflix. Lo único que tienes que hacer es darle like al video y seguir las instrucciones en la descripción. Esta fue la aventura de hoy. Suscríbete para disfrutar de más historias. Hasta la próxima.